llevan nuestras sonrisas al viento, al aire contaminado, al aire que envenenado por el progreso de una sociedad que olvida pronto a los hombres que dieron para poderla crear. La luz que había en sus almas, ellos no pueden partir antes que les recordemos. Ellos no pueden partir antes que les ignoremos. Vivimos días que estallarán desde el cielo. Amados en el Señor, que la paz de Jesucristo reine en sus vidas y en sus corazones. Alabamos al Dios del cielo en este bello día, en que ya hemos entrado en los comienzos del invierno. Esperamos que en nuestro corazón y en nuestra mente no tengamos el invierno, sino tengamos la primavera que Dios nos da. Amén. Una primavera en el Espíritu. Damos gracias al Señor porque en estos tiempos malos, en estos tiempos de oscuridad, el Señor promete que sobre nosotros tendremos su luz. ¿Y por qué tenemos la luz del Señor? Porque también somos la luz de este mundo. Vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Padre, muchas gracias por tu presencia, por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Te alabamos, te adoramos a ti, amado Rey. Gracias porque estás por sobre todo. Como tu palabra te llama el Señor y el Dios de toda la tierra. Muchas gracias por ser nuestro amado Padre, que nos recogió, que nos perdonó, que tuvo misericordia, nos envió su gracia. Y todo esto, Señor, lo agradecemos por aquel que lavó nuestros pecados con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a mirar Hechos capítulo 16, ¿ya? Hechos en el capítulo 16. Se me cayó la ayuda a memoria. Sí, se me cayó. ¿Ven ustedes por ahí una ayuda a memoria? Aquí lo tengo. Parece boleta de supermercado, pero solo es una ayuda a memoria, ¿ya? Ahí está. Bien, vamos a mirar Hechos 16, vamos a leer del versículo 1 al 34. Mire, una lectura más o menos extensa, ¿ya? Dijimos desde el 11 al 34, 11 al 34, ¿ya? Hechos 16, 11, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entraron a Europa, ¿ya? Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera, a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí relata Lucas, ¿ya? Lucas es el que está escribiendo y relatando. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó. O sea, no es que le haya dado la orden, sino que ellos se vieron obligados porque ella les rogaba: pasen a mi casa. ¿Para qué los invitó a su casa? Ella abrió el corazón y conoció al Señor. Y luego quería conocer más a los siervos de Dios, sus hermanos que le habían predicado, sus hermanos que le habían bautizado. Qué hermoso gesto, ¿cierto? Nosotros a veces no queremos que vaya a meterse el que nos predica, el que nos enseña la palabra, porque nos incomoda, porque nos sentimos invadidos. No, esta mujer le rogaba, ¿correcto? O sea, había creído de verdad, ¿ya?
Era una mujer que tenía bastantes recursos porque su negocio era de mucho dinero, ¿ya? Vendía telas muy caras. Usted tiene que indagar qué es púrpura, qué significa, porque para nosotros un color, pero en realidad era telas, ¿correcto? Eran telas. Entonces le dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Seguimos el 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ya? Y esto lo hacía por muchos días. Aquí hay una explicación. ¿Por qué Pablo no le echó los demonios inmediatamente? Porque Pablo era inteligente. Y Pablo indagó primero si eran demonios. Pablo la observó. ¿Me escucha? Hasta que Pablo dice, ya, esta cuestión es diabólica. Son demonios que tiene esta muchacha. ¿Ya? Y dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, la muchacha era una esclava endemoniada que era usada para ganar dinero. ¿Ya? 19 de nuevo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hubo una detención ciudadana. Detuvieron a Pablo y a su compañero Silas, ¿ya? Y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, nuestra pagana ciudad. ¿Ya? Y mire lo que le pasa a Pablo acá. Mire lo que le pasa. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, mintieron, porque Pablo no hacía nada indebido. Así que ahí hay una mentira, ¿correcto? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si ustedes tienen comprensión lectora, hay algo muy grande acá que ocurrió. Yo veo la escena y es un regocijo maravilloso. Ver que estos hombres predicaron el Evangelio, acompañaron a las mujeres de religión judía a la oración, porque oraban. Lidia, la mujer que sale acá, era judía de religión. Y eran solamente la gran mayoría mujeres. Y el Señor abrió el corazón. El Espíritu Santo la convenció de pecado.
Dios abre el corazón cuando la gente sabe que es pecadora y sabe que el único que puede limpiar, salvar, es Jesucristo el Señor, como te llenó a ti y a mí. ¿Ya? Y ella luego que se bautiza con toda su familia, porque todos escucharon, porque aquí hay cosas, detalles que no aparecen, pero son imaginables. Naturalmente se bautizó y luego les dijo, por favor, si ustedes creen que yo soy digna del Señor, vayan a mi casa. Hoy día no. Yo soy tan digno del Señor que no te quiero en mi casa, pastor. ¿Ya? Ese es un chiste que hice, tengo mejor. Entonces, luego siguieron su vida evangelizando, ya se empezó a formar una iglesia. La primera persona que aparece nombrada en Europa, lo que es la gran Europa de hoy, que fue llena del evangelio, que fue llena de la fe cristiana y que hoy le abrió las puertas al diablo nuevamente, que vuelve al paganismo peor que en aquellos siglos, en ese tiempo fue la primera persona que notoriamente se convierte al Señor. Y luego aparece una muchacha endemoniada y les decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo le escuchó y notó algo raro. Y decía el demonio, anuncian el camino de la salvación, predicando un demonio. No, el diablo todo lo que aparentemente es bueno lo hace con astucia para dañar. ¿Qué quería? Engañar a Pablo, para que Pablo la tuviese por profeta. No era la muchacha, era el demonio que quería pasar por profeta. Era una muchacha esclava, según dice el texto bíblico, que no miente. Y Pablo se dio cuenta que eran demonios y expulsó al demonio. Y se desata el infierno contra Pablo. Si hoy día pasara eso, dirían, no era nada tan de Dios, mire, hasta le pegaron. Porque un día golpearon a un hombre que predicaba en la calle. Y alguien que no lo amaba dijo, mira, viste que no está Dios con él, hasta le pegaron. Oye, que te peguen por predicar, que te odien por predicar, es glorioso. Porque Jesús dijo que seríamos perseguidos. Si tú no has sido perseguido, bueno, te falta esa gloria, de verdad. Te falta. Te falta meterte más en lo que es el Espíritu del Señor Jesucristo. Te falta comunión con Él. Pablo lo tenía, junto con su compañero Silas. ¿Y qué pasó? Los samos los tomaron presos, hicieron una detención ciudadana de la época, porque a todos los criminales la gente estaba en aquellos tiempos en que existía aquí la cultura griega en este lugar. Los griegos habían tenido mucha influencia y los griegos eran como las principales o las primeras democracias como las conocemos en Occidente. Y toman a Pablo y a Silas, los llevan ante los magistrados y seguramente como tenía esclavos tiene que haber sido un hombre muy influyente económicamente y socialmente, que a Pablo lo tomaron y a Silas le tragaron la ropa y lo golpearon con varas. ¿Qué eran las varas? Era una especie entre azote y varillas que les herían la espalda. Fueron interrogados y como ellos no tenían nada más que confesar, que solamente predicaban al Señor Jesucristo, los mandaron a la cárcel para seguir el juicio. Pero ellos no sabían que ellos eran ciudadanos romanos. Pablo era ciudadano romano. Y después tuvieron miedo, dice el texto más adelante, lo que no leímos. Entonces Pablo queda con las heridas abiertas en su espalda, moreteado en algunas partes. Otras, las heridas sangrantes, lacerantes. Y son enviados a un calabozo al de más adentro, porque eran presos en máxima seguridad. Porque el diablo sabe que lo más terrible es predicar el evangelio. El atentado más terrible contra el reino de Satanás es cuando se predica el evangelio. Por eso que faltan enemigos de Satanás en las iglesias. Amigos de Jesús, enemigos del diablo. Que no hagan pacto con el diablo, callando. Cuando tú no predicas, para no tener problema, tú has hecho un pacto con el diablo. Y él te va a dejar en paz. Te va a rodear de gente que te va a querer. Cuando publiques algo, te vas a llenar de like. Cuando prediques un evangelio falso, vas a tener 1000 likes. Cuando pongas una predicación, cuando hables del Señor, te vas a llenar de gente que te sigue, de gente que te ama, de gente que está dispuesta a seguir
lo que tú digas, aún el engaño. Ahora, ¿qué pasa? Fueron llevados y ocurre algo maravilloso. ¿Cuál sería lo lógico? Que a mí me golpean la espalda, me dejan todo herido, me tiran en un calabozo, ni siquiera suelto, sentadito, sino que en una posición incómoda, con los pies estirados, con los pies en el cepo, que era cuando les ponían una tabla así, quedaban inmóviles. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Silas le dijo: ¿sabes, Pablo? No es lo que me duele, yo me voy. Hasta aquí nomás, el Señor nos abandonó, mira, nos golpearon, nos pegaron. Y Pablo dijo: tienes toda la razón, esto no es para mí. Esto no es para mí por culpa de que me mandan a predicar, yo ahora estoy todo herido. No. Dice que oraban a Dios y cantaban himnos a Dios. Himnos a Dios. ¿Sabe lo que es cantar a Dios? Es alabarle. Le empezaron a alabar con oraciones. Señor, que no queremos estar presos solo para seguir predicando, no para estar en la casa tranquilamente con un cafecito, no, sino estar libre para seguir predicando. Y empezaron a cantar a Dios. ¿Qué cantarían? Según la costumbre de la época, cantaban salmos. Y Pablo tenía muchos cánticos que la iglesia ya empezó a escribir, porque gran parte del Nuevo Testamento son cánticos que el Espíritu Santo daba a los hermanos y muchas veces se los daba a Pablo. Y Pablo también cita los salmos. Pablo alababa a Dios. Era un hombre muy serio. Era un hombre muy culto. Era un políglota, hablaba varios idiomas. Él podía hablar en latín, en griego, en arameo. Él podía hablar en todos los dialectos de la época conocidos. Alguien dijo que hablaba cerca de 14 lenguajes distintos entre dialectos e idiomas. Pero ahí estaba alabando a Dios. No echó mano a su educación, sino al Dios de toda la tierra. Tu Padre, mi Padre, su Padre. ¿Y qué provocó? Dios envió un terremoto. No para librarles solamente, sino para que la obra siguiera adelante. ¿Qué pasó? Hubo un avivamiento. ¿Por qué el carcelero se iba a matar? Porque el carcelero perdía un preso y tenía que pagar con su vida. Por eso que cuando más adelante en el libro de los Hechos, si usted se atreve a leer la Biblia alguna vez, va a encontrarse con que Pablo iba con muchos prisioneros, los estaban trasladando a Roma y el barco encalló y el centurión a cargo del barco quería matar a los presos para que no se escaparan, porque ellos tenían que llegar con los cadáveres si no llegaban con el preso, o si no, le caía encima a los soldados romanos uno de los más de 100 motivos por los cuales podían ser ejecutados con la muerte. Y Pablo y el carcelero se iban a matar y Pablo le dice: no te hagas ningún daño, estamos todos. Porque todos corrieron donde Pablo, los presos. No corrieron a la calle por la libertad. Sabían que la libertad estaba en esos hombres presos, golpeados, pero libres. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, aunque esté presa, es libre. Aunque estés pasando necesidades, tú eres libre. Aunque te pongan un bozal para andar en la calle, aunque te pongan cuarentenas cuando tú amas a Jesús, tú eres libre, más libre que nadie. Por eso que las quejas no deben estar mucho en nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la gran lección? ¿Qué es lo que provocó? Otro avivamiento. Dios amaba a la ciudad de Filipos. Filipos había sido fundada en honor a uno de los gobernantes, a Felipe. Por eso se llamaba Filipos. Felipe significa amador de los caballos. Era un hombre que gustaba de la hípica, por eso su nombre era Felipe. ¿Ya? Ahora, aquí hay una tremenda lección para ti y para mí. Hay una lección para los que lo pasan mal. Hay una lección para los que están con conflictos, para los que se ven en situaciones difíciles. Yo entiendo las quejas. Yo también me he quejado. También he llorado delante de las personas más íntimas. También derramo lágrimas cuando estoy en oración. También hay cosas que yo me he ido llorando, manejando, cuando he visto injusticias, no solo en este tiempo, sino desde que soy pastor.
También he llorado cuando he sabido que usaban mi nombre para predicar y que la gente que nunca decía amén cuando decía Dios es grande, no es el Señor le va a poner amén. El amén más sonoro era cuando nos acusaban o cuando hablan mal de nosotros. Increíble, increíble. Pero ya pasó, ya hemos perdonado. Y creo que Dios también ha perdonado a esas personas si le han pedido perdón. Porque tú no tienes que esperar que te pidan perdón para perdonar. Cuando dicen, nunca pedís perdón, es que el que ama a Jesús no necesita que le pidan perdón, sino decir, ya te perdoné hace mucho tiempo. Por eso a veces hay que alejarse un poquito, buscar los rincones para estar a solas con Dios, para que no revivan los dolores. Hermanos, ¿cuál es la situación que te aqueja? Tú la sabes, Dios la sabe. Sabe que es tiempo a veces de alabar a Dios. En el conflicto hay que alabar a Dios. No es tiempo de quejas. Quéjate, pero alaba a Dios. Por último, haz una mezcla de quejas. Porque Pablo me imagino que le dolía su espalda, ¿no? Tiene que haber sentido esos dolores así tipo neuropáticos, que como que le clavaban si las heridas estaban abiertas. Y las varillas no las lavaban, los romanos a lo mejor sí, porque después de todo eran soldados, eran disciplinados, eran como la Wehrmacht. Entonces, ¿qué pasaba con estos azotes? ¿Por qué les lavó las heridas luego él? Para que no se le infectaran. El que había sido su carcelero se convirtió en su hermano. Se descuidó de las puertas, ya no le importó las puertas caídas. Después las arreglaría, porque estaban todos ahí reunidos, los presos, la familia del carcelero, todos. Los llevó a su casa, les volvió a ofrecer comida. Sabían que los hombres de Dios también tienen que comer. No son indiferentes, ¿cierto? Porque los hombres de Dios también, cuando comemos una carne, quisiéramos que todos la comieran. Es que a mí no me gusta, bueno, cómete una lechuga, pero disfruta lo que comes, que no falte en tu mesa. Siempre un recuerdo cuando lo estés pasando bien. Siempre un recuerdo, siempre. Santo es su nombre. Salmo 34. No borren hechos, por favor. Salmo 34. Me tienen que tener paciencia porque yo me demoro un poquito. Ya más que nada, el título. Espérenme ustedes que están mirando también. Espérenme un momentito. Ya vamos a llegar. Acá está. Escuche. Dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Saben qué momento estaba Pablo? Perdón, ¿en qué momento estaba David cuando escribe este salmo? Estaba siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo. Y encima, escapándose, se encuentra con los soldados de Ahimelech, como dice acá. Este es Abimelech. No querían matar tanto el rey como los enemigos de Israel, porque David había asolado a los filisteos. Había matado a muchos enemigos de Israel, enemigos de Dios. Y el que se supone que era amigo de Dios, el rey Saúl, no amaba a Dios, no adoraba, no respetaba, no obedecía a Dios ni al profeta Samuel. Y persiguió a David para matarlo. Escapa de la muerte y se encuentra con otros que querían matarlo. ¿Y qué hizo David para librarse? Dice el texto. No lo vamos a leer ahora, por tiempo. Dice que cuando lo tomaron preso y lo llevan preso y le dicen, este es David, no es este el de que cantaban Saúl hirió a 1000 y David a 10.000. Y lo mira y dice que David empezó a botar saliva por la boca, se hizo el loco. De ahí viene la frase, te estáis haciendo el loco. Empezó a tirar, no lo voy a hacer acá.
y empezó a rayar las murallas, a escribir en las murallas, y como los filisteos eran supersticiosos, como adoraban dioses paganos, ellos sabían y creían que la gente enferma mental tenía poseída por los dioses. Entonces va y les dice Abimelech a su siervo: ¿acaso no hay un montón de locos en mi reino para que me traigan a este? Y lo echó. Déjenlo que se vaya, porque tenía miedo de matar a un supuesto poseído por espíritus benignos, por dioses. O sea, cuando David estaba en peligro de muerte del rey de Israel y de los enemigos de Israel, ¿qué es lo que dijo? Lee ahí. No se aterró. Tal vez tuvo mucho miedo porque era humano. Porque aún los hijos de Dios tenemos miedos y temores. Somos humanos. No tengan miedo de decir tengo temores, pero el temor no le puede ganar a la fe. Debe ser más grande el amor por Dios y la fe que los temores. Hermanos, los que están pasando situaciones más difíciles, es tiempo de alabar. Amén. Es tiempo de canto. ¿Qué dijo él? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y David estaba en su corazón alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y el Señor lo vio y lo hizo hacerse el loco, y le resultó. ¿Por qué le resultó? Porque David era inteligente. Si era inteligente, no le resultó por eso. Es porque Dios estaba con él. Porque David era un hombre extraordinario. David sin Dios era un hombre ordinario. Con Dios era extraordinario, porque el extra lo pone Dios. Cuando tú amas al Señor, tú eres una persona extraordinaria. Todos somos ordinarios. Ordinario en Chile se dice de la persona rota. No, ordinario es igual, es una persona común, normal. ¿Cierto? Pero él alabó a Dios. Quisiera verte alabar a Dios cuando estás en grandes conflictos. Amén. Porque Pablo y Silas lo hacían. Lo hacían. Vamos a ir al último texto. Me fue a tomar los lentes. El último texto. ¿Dónde lo encontramos? Santiago o Jacobo. Santiago 1. No Santiago 1 allá. No. O sea, hay varios que saben a lo que me refiero. Sospechoso la cuestión. Después de Hebreos viene Santiago. Santiago 1, versículo 2. Dice así: este hombre es hermano de Jesús, hijo de María, juntamente con Judas, el que escribe antes de Apocalipsis. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando lo estés pasando bien y esté todo bien, dice. Amén. No. ¿Quién dijo amén? Pégate una cachetada, castígate, oféndete, échate garabato. Hoy no, eso no lo digas. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ni siquiera una prueba, diversas. Porque la iglesia primitiva, creer, significaba a veces una sentencia de muerte física. Como a Juan el apóstol, que lo frieron en un recipiente y salió ileso. Porque Dios lo tenía para dar la profecía final del libro de Apocalipsis. Hermanos, aprendamos a ser como los locos de la antigüedad. Está bien que pidamos oración, y eso está bien. Dice la palabra de Dios: oremos unos por otros. Pero a veces la salida está en alabar a Dios en medio de las pruebas. Tened por sumo gozo, porque Dios te tiene en cuenta. Porque Dios te tiene en cuenta, te está probando. Ahora, ¿y qué pasa? Si yo sé que me he portado mal y Dios me está castigando. Bueno, la palabra de Dios es maravillosa. Dios es maravilloso, el Dios vivo y verdadero. Salmo 141,
Por favor, Salmo 141. Salmo 141. Yo hago así como para que no se note que estoy con mi Biblia, que se me pegan las hojas. Salmo 141. ¿Qué pasa? Miren para acá, busquen mientras tanto, pero yo les voy a dar el versículo. Hermanos amados, cuando estés siendo probado, tienes que alabar a Dios. Amén, así es, Señor. Ahora yo entiendo, hay gente que no está pasando ni una prueba y vive amargada. Hay gente que no sonríe. Hay gente que vive chupando limones todo el día. ¿Sabes qué? Eso es pecar contra el Señor. Amén. Pero tú le vas a convencer que están pecando contra Dios. Yo no puedo, pero que Dios lo haga. Que Dios te haga sonreír por el hecho de ser hijo de Dios. Yo veo que aquí hay personas estudiando, otros quieren titularse. Si tú alguna vez te arrepentiste, tú tienes un tremendo título, el más sublime de todos, Amén. el título de hijo de Dios. Es el título máximo al que podemos aspirar. Imagínatelo, poco inteligentes como yo, los semianalfabetos como yo, tengo el título más lindo que puede tener un ser humano, hijo de Dios. ¿Cuánto más tú que puedes estudiar o que tienes un título, ya sea técnico, ya sea profesional, con mucho esfuerzo? Pero hay un título hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si tú te das cuenta que Dios no te está probando, sino que está castigándote? Versículo 5. Versículo 5. Que el justo me castigue será un favor. ¿Están acá? Porque a veces cuando sabemos que Dios nos está castigando, no, me está probando, no. Pasamos dolores o conflictos graves a veces. Situaciones que nos abaten mucho. Y a veces nos negamos a entender que Dios nos está castigando. Y aún la palabra de Dios misma glorifica a Dios y nos da la esperanza. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza. Herir la cabeza significa muerte. No me herirá la cabeza. ¿Ya? Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Bendito el Señor. ¿Por qué callaron tanto ahora? ¿Porque será que a veces entendemos que Dios nos está castigando a lo mejor y nos está en prueba? Amén. También hay que gozarse. Amén. Que el justo me castigue. Será un favor. Yo una vez a una persona le dije, sabes, tú no estás siendo probado, Dios te está castigando porque le faltaste el respeto a toda tu iglesia, al Señor, al pastor. Yo, usted no, pastor. Sí, porque le faltaste el respeto a una hermana diaconisa que está sirviendo a Dios honestamente y tú le faltaste el respeto, le levantaste la voz y te pusiste agresivo. Eso costó que nunca más lo viéramos y que su esposa se aprovechara. Y lamentablemente las amistades siguieron a pesar que había hecho todo un cuento contra la congregación, que fue faltar el respeto al pastor a la misma puerta de la casa. Hasta de flight trató al pastor, porque le devolvió unas cosas que él supuestamente había regalado. Hermanos amados, sea porque Dios te está castigando, porque si Dios te castiga, ¿sabes lo cual es lo peligroso cuando tú te portas mal? Que Dios no haga nada, porque dice que Dios castiga y azota a todo aquel que toma por hijo, porque Dios nos disciplina. Amén, Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Yo conozco las pruebas y conozco el castigo de Dios también. Amén. Tengo que entender cuando Dios me está castigando y cuando Dios me está probando mi fe. Ya sea por probado,
todo, hermano. Cuando Dios te castigue y tú te das cuenta, pídele perdón, misericordia, una vez, y Él te perdonará. Aunque los efectos del castigo puede que sigan con una inercia, pero van a pasar. Por eso no debemos transgredir la ley de Dios, menos en estos tiempos en que el Señor ya viene por nosotros. Menos en estos tiempos en que debemos estar en comunión cerrada con el Señor. Que debemos orar más, que debemos velar más, que no debemos ser soberbios ni orgullosos, que no debemos negar las doctrinas fundamentales del Evangelio que hemos aprendido, de no desechar la gracia de Dios. ¿Estás en prueba? No es tiempo de llorar ni de quejarte. Llora, quéjate. Pero no es tiempo de quedarse allí. ¿Qué era lo natural y lógico, hablando humanamente? ¿Qué habría hecho Pablo y Silas humanamente si no hubieran amado a Jesús? Habrían llorado, se habrían quejado y hubiesen estado desesperados. Hubiesen estado en la máxima aflicción, pero buscaron el camino que busca el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo. Empezaron a orar a Dios y cantar himnos al Señor. En medio de las lágrimas, alaba a Dios también. Alábalo más, porque los dolores duelen, porque los sufrimientos se sufren, pero a Dios se le alaba en todo tiempo. ¿Cómo sería Pablo cuando estaba tranquilo? ¿Cómo estaría pletórico del gozo del Señor? Si mira, la mayoría de las cartas las escribe desde la prisión. Si cuando uno lee las cartas de Pablo y no conoce la historia, uno se imagina a Pablo sentado cómodamente en un solio ahí, en un sillón bacán como este, en una silla, en una poltrona, en un berger, con un escritorio, con sus laptops y escribiendo ahí. Está siempre gozoso. Orá sin cesar, a Pablo escribiendo y tomando bills. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¡Oh! ¡Qué rica la vida con el Señor! ¡Aleluya! Sigamos escribiendo. Amados míos, gozo y corona mía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada estéis afanosos, y lo imaginamos así como que está bacán, ¿cierto? Como decimos en Chile, ¿ah? Como que está así, pasándola bien. Pablo escribía desde las prisiones. Pablo escribía sin poder ver. No había en ese tiempo, Pablo nos decía, oren por mí porque estoy esperando que me llamen para que me operen las cataratas. Él no tenía esa esperanza. Él no decía, pucha, voy a vender todo en la casa, lo que más pueda. Voy a agarrar todas esas cuestiones, fierros viejos, los voy a guardar, voy a vender los metales, voy a vender un lavamano que no estoy ocupando, voy a vender unas placas carpinteras, voy a vender ahí un par de volcanitas y voy a empezar a juntar plata para que me operen el otro ojo más rápido. No, Pablo estaba escribiendo desde las prisiones, donde no podía ir al baño a la hora que quería. Pablo no estaba en los cortos paseándose con ustedes por aquí. Porque Pablo estaba preso, pero vivía en gozo. Cuando Pablo hablaba del gozo, estaba preso. No tenía aire puro. No salía al patio a mirar árboles ni a escuchar los pajaritos, como aún puedo salir yo en casa. Porque yo salgo a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana. Voy a buscar hojitas de calanchoe a veces, no siempre. Pero voy a buscar hojitas de calanchoe, las lavo pensando en él, hablando con él, las lavo y me como una grande o dos chiquititas. Pero estoy libre. Ahora nos vamos a despedir, yo voy a ir a casa. Pablo no podía.
Y Pablo dice, estad siempre gozosos. Amén. Amén. Orad sin cesar. Hermanos, en las pruebas, alabar a Dios desata su poder. Desata el poder de Dios. Alábale. Alábale. Profundiza en eso. Alaba a Dios. Anda a alabar a Dios. Cuando está ese ser querido en el hospital, anda a alabar a Dios ahí. Anda en alabanza. Cuando no tengas para comer, alaba a Dios. Alábalo. Eso también es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando empiece a escasear, cuando te sientas doloroso y enfermo, alaba a Dios. Amén. ¿Se puede quejar? Sí, los dolores duelen. El dolor duele. La angustia no va a llegar, sí la aflicción. Los sufrimientos se sufren. Pero recuerda siempre, orad sin cesar. ¿Dónde escribe Pablo? De la prisión. Estad siempre gozosos desde la prisión. ¿Dónde desató el poder de Dios? En Filipo. Estaba en una plaza, rodeado de pajaritos, estaba en la mesa comiendo, estaba en una prisión sangrante. David, ¿dónde dijo? Alabaré al Señor en todo tiempo. Cuando lo querían matar de allá y de acá no tenía escape, pero tenía al Señor. Amén. Y alabaré al Señor en todo tiempo. Hermano, aprende, empieza a alabar a Dios. Amén. Empieza a alabar a Dios. No solo aquí, en todas partes. Ándate alabando a Dios. Y cuando escuchen a alguien que canta, déjenlo que cante. Dejen que los niños jueguen al culto. Dejen que los niños oren. Cuando el niño diga quiero orar y te va a imponer manitos, déjalo. Tú imponle manos, anda con alegría, porque Dios es Dios de la alegría también. Ya vendrá tiempo de llorar. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, pero no vamos a llorar por las pruebas. Las pruebas hay que llorarlas, pero hay que alabar más a Dios. Amén. Por eso, Señor, recibe la alabanza de tu pueblo en medio del dolor y del conflicto. Haz como hacen los hermanos que son perseguidos, que los sueltan después de años y vuelven a lo mismo, a predicar con alegría, con gozo, porque ellos saben que aún estando presos en una mazmorra maloliente, el Dios de la alegría está con ellos ahí acompañándole y nunca estaremos solos. Padre amado, gracias por tu bondad, misericordia y amor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor, por la mala salud también, porque tú puedes sanarnos, Señor, más que nada alabándote. Por eso tú hacías tanto milagro, porque tanto los enfermos como los que oraban por ellos estaban siempre en alabanza, en gozo constante, porque tenemos la esperanza bendita y preciosa de que en un momento tú vendrás por nosotros. Por eso, Señor, ni la muerte puede con nosotros, porque la alabanza es más profunda, Señor, es tu amor que cualquier cosa que podamos pasar y vivir aquí. Tanto, Señor, cuando nos castigas, nos haces un favor y eres medicina para nuestra alma, y que cuando estamos en conflicto, en pruebas, en dolores, la alabanza es lo mejor, porque muestra cuánto te amamos y que eres más importante que los seres humanos, eres más importante que familia, que padres, que madres, que hijos, que todo aquello que nos gusta, tú eres por sobre todo. Por eso te damos honra, honor y gloria, Señor, y así tendremos una iglesia totalmente libre, una iglesia que te adora, una iglesia, Señor, que predica tu palabra, una iglesia que ama, que se aman unos a otros en verdad, que aman tu palabra y que son verdaderos apoyos y colaboradores en todo con respecto al ministerio. Y te damos muchas gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la paz de Jesucristo esté con ustedes. Recuerde, déjenos su like, no sea como los demás, déjenos sus comentarios por si usted quiere que esto llegue a una persona que puede estar pasando una situación difícil. Paz del Señor, nos estamos viendo. Shalom.